La plástica, cuando se realiza en este tipo de pacientes, lo que pretende es modificar un poco ese fenotipo pues para obtener las ventajas mencionadas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una persona con síndrome de Down fenotípicamente? Y muchas de esas características las tenemos todos acá. Lo que pasa es que cuando se combinan en una sola persona, pues dan esta cara específica. Entonces son unas fisuras palpebrales que son muy pequeñas y tienen un pliegue que se llama un pliegue epicantal, que es como una tela sobre la parte más medial del ojo. Hay una disminución en la distancia entre las dos órbitas y la nariz es una nariz muy amplia y las narinas, que son las fosas nasales, también tienen una amplitud mayor. Aquí lo que se ve muy característico es la disminución de la distancia anteroposterior del cráneo porque hay un aplastamiento de la región occipital, una reducción del tamaño de la maxila, que es el tercio medio, y de la mandíbula, que pues en este caso no es tan claro, pero generalmente las mandíbulas tienden a ser un poquito más retruidas. Alteraciones en la implantación del pabellón auricular. Los pabellones auriculares suelen tener este pliegue en el hélix, que es el borde más superior de la oreja, y un cuello corto y ancho. Y característicamente también presentan una macroglosia que digamos que dentro de todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan en estos pacientes, este es el único que tiene una parte digamos más funcional, y es que cuando las personas tienen una lengua tan grande se limita la articulación de las palabras y también se limita la posibilidad de una deglución adecuada. Entonces, los dos principales objetivos de la cirugía en síndrome de Down es mejorar el lenguaje por la corrección de la lengua y corregir las características fenotípicas que pueden generar cierto rechazo social. Los procedimientos más realizados son una glosectomía, una rinoplastia o cirugía de nariz, una cantoplastia, implantes en el mentón y en los pómulos para llevarlos a una posición digamos más anatómica y más armónica, y una otoplastia para corregir las alteraciones tanto de forma como de posición y tamaño de las orejas. Entonces la glosectomía es una cirugía que se basa en hacer una resección de parte de la lengua, se puede hacer en la línea media como se ve acá o se puede hacer en toda la periferia dependiendo de la forma que tenga la lengua de cada persona. Los beneficios pues son muy claros, es un lenguaje pues mucho más fluido, una posibilidad de articular las palabras, facilitar la alimentación y también desde el punto de vista estético se modifica la postura facial de estos pacientes que generalmente tienen la boca abierta de manera permanente. La rinoplastia es la cirugía de nariz y específicamente en esta entidad lo que se busca es disminuir la amplitud de las bases nasales y darle una mayor proyección a la nariz, al igual que darle un mayor, digamos, también soporte y mayor proyección del dorso de la nariz. La cantoplastia consiste en modificar la hendidura palpebral, entonces se modifica el pliegue epicantal y se da una orientación mucho más armónica a los ojos. Como les comentaba, pues actualmente digamos que esta cirugía no es una cirugía tan convencional y tan conocida por los demás familiares y trabajadores de la salud, debido a que no se sabe éticamente si se debe hacer o no. Las personas que están en contra de esto lo que opinan es que la sociedad es la que se tiene que adaptar a una minoría y no esa minoría adaptarse al resto de la sociedad. Pero pues bueno, cada quien tiene digamos su opinión al respecto y actualmente pues digamos que la decisión de realizarse o no la cirugía es completamente individual y debe ser realizada en las personas que tengan digamos una discapacidad que les permita entender el procedimiento y sus posibles riesgos y complicaciones por ellos y siempre pues acompañados de sus acudientes o padres, que realmente termina siendo la indicación por los acudientes y los padres porque pues, es muy complicado que una persona con síndrome de Down pueda tener el entendimiento real de las implicaciones de la cirugía. Bueno, eso es lo que les quería presentar, espero que haya quedado en el ambiente realmente los resultados y los beneficios que se pueden obtener de la cirugía y especialmente de la cirugía plástica en estas personas. Gracias. Bueno, después de esta interesante exposición que nos lleva a pensar en el manejo integral que requiere la discapacidad cognitiva, vamos a pasar a la conferencia Etiología de la discapacidad cognitiva, presentada por la doctora Eugenia Espinosa García, quien es médica cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, pediatra de la Universidad del Rosario
neuróloga pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, profesora titular de la Universidad Militar Nueva Granada, coordinadora del posgrado de Neurología Pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este simposio. Voy a hablarles de la etiología de la discapacidad cognitiva. Voy a ser muy puntual con lo relacionado a la etiología, debido a que si me empiezo a hablar de cada uno de estos eventos o características etiológicas, no termino. Entonces, yo creo que ya han hablado sobre la definición de lo que es la discapacidad cognitiva, para algunos intelectual, para otros retardo mental. Entonces, cada uno va a tener una definición diferente. Si nos vamos al DSM-5, la definición que nos dice es que la discapacidad cognitiva se caracteriza por el funcionamiento intelectual inferior a la media, junto a las limitaciones asociadas en dos o más áreas de habilidades adaptativas del individuo. Entonces, en esa definición no nos están diciendo qué tanto ni por qué, sino que están dando todas las características, no solamente a nivel de cognición, sino que nos están diciendo en dos o más áreas que pueden estar implicadas el lenguaje, que puede estar indicada las autoayudas y después también por el comportamiento psicosocial del individuo. Entonces, esto también lleva a que haya impacto a nivel de la familia y de la sociedad, como estábamos hablando, oyendo anteriormente. Entonces, cualquier condición que altere el desarrollo cerebral antes, durante el nacimiento o los años de la primera infancia, o eventos perinatales, factores postnatales, genopatías y cromosomopatías, ocasionan discapacidad cognitiva. Entonces, a veces es muy difícil que cuando lo remiten a que le busquen la etiología y tienen que primero hacerse una historia definitivamente bien larga, donde se tienen que mirar todas las características, inclusive desde el momento del embarazo, para uno empezar a buscar cuál es la causa que originó estas diferentes discapacidades en el individuo. Entonces, la prevalencia en este momento se dice que el 85% de los pacientes con discapacidad son leves, 10% moderados y el resto corresponden a discapacidades severas o profundas. Sin embargo, la causa de ellas puede llegar a que en este momento, con todos los avances de genética molecular, podría llegar al 60% que encontremos la etiología, pero encontramos de que en un porcentaje casi del 40% al 50% no podemos hallar cuál es la causa de la etiología de la discapacidad. Entonces,
¿Qué tenemos a nivel de Colombia? Veo que van a hablar también más tarde, van a hablar de etiología y de prevalencia de discapacidad. Cuando uno entra a los programas del ministerio, encontramos que por el CI10 son muchos los diagnósticos que tenemos, que van desde F701 hasta 709, y en algunas veces, por ejemplo, ponemos primero diagnóstico de parálisis cerebral y después de discapacidad o de retardo mental. En el CI10 no hay el diagnóstico de discapacidad, y eso es lo que rige a nivel de Colombia para poder hacer los RICS y para poder hacer los diagnósticos, y encontramos que es difícil. Lo otro es que a veces no clasificamos bien en qué es leve, moderado, severo, y lo que ponemos es algo que dice no clasificado en otra parte con trastornos conductuales, y entonces ese es un bloque grande donde entra toda esta parte de discapacidad. Entonces, en el último censo de Colombia, encontramos que el 6.4% era la discapacidad en Colombia. Sin embargo, teníamos que de ese grupo, 12 con limitación para entender o aprender, 9.8 limitación para relacionarse y 9.4 tenían autocuidado. Entonces resulta de que esos datos son bastante heterogéneos, y cuando uno veía en el censo, pues las personas que iban al censo no eran expertas en preguntarles y averiguar. Entonces los resultados que tenemos en Colombia todavía no son claros sobre cuál es el porcentaje que tenemos de discapacidad en nuestro medio. Entonces, ¿qué es discapacidad desde el punto de vista neurológico? Son afecciones progresivas, graves, generalmente irreversibles en el sistema nervioso central, que causan deterioro intelectual y lo más probable en muchos motor. Así que siempre vamos a tener dos ámbitos en los cuales se está ocasionando o que están comprometidos a nivel de la discapacidad. ¿Por qué las definiciones de progresivo y grave? Porque resulta de que en los primeros años de vida, teniendo en cuenta de que nosotros no podemos hacer diagnóstico de discapacidad intelectual sino después de los 7 años. Lo otro es que nosotros podemos ver en los primeros años de vida que hay retardo, y ahí también podemos hablar de retardo global, de retardo generalizado, de retardo mixto del desarrollo, pero va a llegar una época en el que es los 7 años cuando vamos a decir que este paciente va a tener determinadas dificultades y el nivel de pronto de aprendizaje es leve, moderado o severo en este sentido. Lo otro es que también tenemos que, y especialmente todas las personas que trabajan en la parte terapéutica o que trabajamos en la parte terapéutica de la discapacidad, es que esto es irreversible, esto no lo vamos a poder modificar. Entonces, desde un principio tenemos que empezar a hacer algo, y es no vender expectativas inciertas. ¿Por qué? Porque la discapacidad puede que mejore en algunas áreas, puede que mejore en algunos ámbitos, pero no va a quedar del todo bien este paciente a pesar de todas las intervenciones que le queramos hacer. Entonces, ¿por qué el mayor implicado en la discapacidad intelectual es el cerebro? El cerebro adulto en este momento está modificado o tiene a nivel de genética, señales celulares y el ambiente. Entonces vamos a tener, y como vemos en la clasificación posteriormente que les voy a hablar de discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, hay dos grandes rangos. En este momento es la etiología genética y la otra es la etiología ambiental. Hablando entonces posteriormente de cuáles son las etiologías ambientales. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay unas neuronas que a partir de células precursoras indiferenciadas no se van a organizar tal como
como querría todo el mundo, como querrían todas las personas para que no haya discapacidad. Entonces, vienen los fenómenos que se llaman sinaptogénesis y apoptosis neuronal, que impiden que ese cerebro tenga el funcionamiento adecuado para trabajar, organizar o definir bien a nivel de la sociedad. Entonces, hay también algunas regiones cerebrales en las cuales, por este fenómeno de migración que ocurre en la época fetal, no llegan a su sitio las neuronas, y esta es una de las causas que ocasiona la discapacidad intelectual o cognitiva. Entonces, por aquí estamos viendo desde el punto de la embriología por qué estos pacientes no van a poder muchas veces mejorar a nivel de su intelecto. Entonces, además, tenemos los defectos congénitos cerebrales que van a presentarse y se van a ocasionar, y veo que mañana el doctor Liscano va a hablar de eso. Entonces, se van a ocasionar en las diferentes etapas del desarrollo, especialmente hasta antes del 5º mes. Entonces, esto ocasiona que no haya diferentes procesos, por ejemplo, de segmentación, y entonces vamos a tener algunas entidades como la lisencefalia, o que no tengamos no tengamos alteraciones y que el cerebro está bien, y por lo cual en algunas ocasiones le pedimos una resonancia magnética a un paciente y está normal, y entonces dice, no, la resonancia está perfecta, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que este paciente tiene otras alteraciones que no se pueden ver a nivel de resonancia y a nivel de exámenes paraclínicos, que están determinados bien por los genes de la homeocaja Hobbs o por la modulación de otros genes a nivel del cerebro, especialmente a nivel de lo que se llama la sinaptogénesis y apoptosis neuronal. Entonces, aquí llega lo que ustedes están oyendo ahora, tanto de que las células estén y que están guardando para hacer trasplante de células madres y todas estas cosas que están oyendo en este momento. Entonces, eso es definitivo en algunas entidades, en algunas patologías, pero a nivel de cerebro encontramos que esas células pueden ocasionar en algunos casos, en otros sistemas, regeneración y diferenciación, mientras que en el cerebro, en algunas ocasiones, esto, y en la mayoría de las veces, esto no se puede presentar. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que esas células, por ejemplo, pueden pasar por un lado al oligodendrocito, por el otro lado al astrocito, que es la célula de sostén, y por el otro lado a la neurona. Entonces, la diferenciación nadie la va a poder saber en el momento en que puedan hacer un trasplante, y esto es por lo cual los trasplantes a nivel de cerebro no han podido realizarse. Y yo siempre les digo a todos, mire, el cerebro es la unidad sellada tan perfecta que el día que uno la abre, ese día se lesiona. Entonces, esto es a través de la edad del cerebro inmaduro, y mire cómo va progresando. Entonces, esto llega uno, si hay un insulto a la 25ª semana, o hay un insulto a la 33, o hay un insulto antes del nacimiento, entonces este cerebro no va a terminar como el que vemos aquí a los 4 años. Y esto es lo que nos va a decir, por lo cual vamos a encontrar las diferentes alteraciones a nivel de la organización y funcionalidad a nivel del cerebro. Por otro lado, tenemos otra que también mañana me imagino que les van a hablar, y es entonces de todos los fenómenos a nivel de genética, de los precursores neuronales y de la modulación de la expresión genética, de los factores de crecimiento y la diferenciación neuronal. Entonces, todas estas alteraciones que se van a presentar durante el embarazo
o inmediatamente en los primeros meses de vida, van a determinar algunas alteraciones a nivel de cognición. Entonces, la discapacidad cognitiva vemos que es ambiental, genética, multifactorial, y hay un grupo grande que no llegamos a saber qué es y que todo en ese grupo estarían los que se llaman idiopáticos. Entonces, ¿qué es importante? La evaluación del paciente. Una evaluación juiciosa para mirar cuál es el nivel de funcionamiento del niño a nivel social, motor grueso, motor fino, lenguaje y autoayudas. Mirar si ese paciente tiene en un determinado momento una regresión evidente, por ejemplo en los casos de autismo, o es que viene con un retardo global del desarrollo, que luego va a tener un retardo mixto y que posteriormente, cuando lleguen a los 7 años, vamos a empezarle a hacer el diagnóstico de retardo mental, discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. También tenemos que mirar si hay alteraciones a nivel de los otros sistemas para mirar si hay un compromiso multiorgánico o solamente el compromiso a nivel del sistema nervioso central. Y lo otro que tenemos que mirar es que si además tiene convulsiones, que en un porcentaje casi del 30–40% de algunos pacientes van a presentar y se van a asociar a crisis epiléptica. Entonces, esta discapacidad cognitiva, si vemos que es congénita, vamos a encontrar malformaciones a nivel de la corteza cerebral, vamos a encontrar alteraciones a nivel del desarrollo de la corteza, vamos a encontrar malformaciones del cerebelo y vamos a encontrar cosas tan poquitas o tan leves que es, por ejemplo, una agenesia del cuerpo calloso, sin embargo, que puede llevarnos a que tengan discapacidad intelectual y que otros pacientes que tengan esa misma agenesia sean funcionales y sean normales. Entonces, todo esto lo tenemos que mirar es en el contexto del paciente. ¿Y esto por qué? Porque se tiene que individualizar el diagnóstico de los pacientes. Además, a pesar de que tengan, por ejemplo, ustedes van a encontrar 2 pacientes con síndrome de Down que no son iguales. ¿Por qué? Porque él tiene los genes de sus papás y el otro tiene los genes también diferentes de sus papás. Entonces, cada uno va a ser diferente en la apreciación y en la identificación de las dificultades que él presenta. Entonces, hay algo que se dice y es que a pesar de todas las baterías que hay a nivel del examen paraclínico, de todas las ayudas diagnósticas que en este momento tenemos a nivel de medicina, lo cual ha avanzado a nivel de los progresos, a nivel de genética molecular. Entonces, es importante, continúa siendo importante la semiología, la historia clínica y el examen físico de cada paciente para poder dar el diagnóstico definitivo y certero de que ese paciente tiene. Esta es la clasificación que en este momento rige a nivel de discapacidad, en la cual tenemos la parte genética, en la cual están las alteraciones cromosómicas, las alteraciones monogénicas y las microdeleciones. Y tenemos lo multifactorial, o que en este momento se le llama ambiental por la Sociedad Americana de Pediatría, de Neurología Pediátrica y de Genética, en la cual tenemos prenatales, en donde estarían la teratogénesis y las infecciones en útero, las perinatales, entre las cuales tendríamos la encefalopatía hipóxica isquémica y ahorita les hablaré de estas, y las postnatales, en donde tendríamos el examen, las alteraciones que se presentan especialmente secundarias después de un trauma cráneoencefálico o un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cuál es la causa de las ambientales más frecuentes que nosotros vemos? Las perinatales. Entre ellas, la que más tenemos es la prematurez. Entonces, la prematurez en Colombia tampoco sabemos en este momento cuánto es la cantidad de nacidos prematuros, sobre todo porque actualmente con
con los nacimientos de muy bajo peso para edad gestacional, especialmente los menores de 1000 gramos y los menores de 28 semanas, estamos encontrando que posiblemente vamos a tener una mayor prevalencia de parálisis cerebral y de discapacidad intelectual y de problemas sensoriales. Entonces, a nivel internacional, entonces dice 20 a 25% de los prematérminos de muy bajo peso desarrollarán algún compromiso intelectual. Esto en los países desarrollados. Nosotros no sabemos todavía cuánto es el porcentaje de discapacidad intelectual ocasionada por la prematurez. De 50 al 70% de este grupo va a tener posiblemente